Muy bien, ya estamos aquí con la presencia de Roque Fernández para analizar los hechos más destacados en materia económica de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar acá. Gracias por venir. No, no hay de qué. Bueno, una semana en la que el INDEC publicó los últimos datos de la tasa de desocupación, que marcó un aumento, alcanzó el 7,5% en el tercer trimestre, aumentando en relación al mismo periodo del año pasado, en el que la tasa se había ubicado en el 6,8%. Definitivamente se ha debilitado la creación de puestos de trabajo en la economía en el último año, lo que dificulta el acceso de la población a los puestos de trabajo disponibles. Roque, ¿crees que este deterioro que se viene registrando en el mercado laboral se puede incrementar, se puede agudizar en los próximos meses, en el próximo año? En principio, lo que uno está observando es los resultados de un ciclo populista, digamos, que nosotros hemos tenido varios en la historia y que significa un primer periodo con cierto grado de euforia y después una vuelta atrás en el ciclo con pérdida de puestos de trabajo y pérdida del stock de capital agregado de la economía. Entonces, creo que eso es lo que estamos observando. Creemos que lo que... El proceso de estancamiento, ¿no? El estancamiento, claro, que es un ciclo, digamos, donde es como una euforia transitoria donde se aprovecha todo el capital instalado, llámese reservas energéticas o, en fin, todo lo que se fue capitalizando en distintos sectores de la economía, sector agropecuario, y esa estimulación del consumo a expensa de la no renovación del capital o incremento del capital genera que a la larga se generen menos puestos de trabajo, caiga la rentabilidad de la economía en general, y hasta que no se revierta este fenómeno que lamentablemente no lo vemos porque, digamos, si bien uno puede criticar las políticas que se han puesto últimamente, tenemos que tener en cuenta que Argentina ha tenido una predisposición masoquista a este tipo de actividad populista por parte de los gobiernos. Entonces, no hay ninguna seguridad hacia el futuro que el que venga no vaya a ser lo mismo, digamos. Desde ya que descartás que este gobierno, en el año que le queda de gestión, cambie justamente cambie el esquema económico. No va a cambiar para nada, va a cambiar. Además, no es que se estén comportando estratégicamente, ellos dicen que no van a cambiar, creen que están en el modelo correcto y que tienen que profundizar el modelo más que cambiarlo. Entonces yo doy por descartado que esto no va a cambiar, más allá de que exista algún tipo de negociación externa que se sienten a negociar. En el fondo, las expectativas que hay de esa negociación es decir, bueno, se abrirá un diálogo que antes se cerró, pero no hay ningún tipo de expectativa con respecto a que se vayan a dar cambios que hagan otro esquema sustentable de la economía argentina. Por eso, o sea, que en definitiva es un agravamiento de los síntomas que estamos viendo actualmente, como ser, por ejemplo, un mayor aumento de la desocupación. Pienso que sí, que la actividad económica se va a seguir resintiendo y que, en fin, la inflación no va a bajar. Todos los estimadores que nosotros analizamos y vemos, desde lo que producimos en la Universidad del SEMA, que es una canasta ejecutiva con productos de primera marca, que está dando esas inflaciones del 40-41%, eso se confirma en la inflación Congreso, en las inflaciones que hacen los estudios particulares, y eso está firme, ya se viene sosteniendo en el tiempo con menor actividad económica y el 2015 va a continuar así o agravándose. Ahora, hubo justamente algunos artículos en la prensa del director, nuevo director del INDEC, respecto a esa canasta que hacen ustedes en el SEMA, diciendo que es muy poco representativa porque analiza la inflación de los ricos y que se hace el estudio en algunos barrios puntuales y que, bueno, eso no representa el conjunto de la población, donde los alimentos, por ahí, las tarifas de transporte pesan mucho en el ingreso. Es cierto, es una canasta de ejecutivo, hay gente que probablemente no viaje todos los días en subte o que no reciba los subsidios que se dan en una cantidad de productos
de la canasta. De hecho, se diseñó casualmente para productos que nosotros consideramos que son más libres y que no tienen precios políticos como los precios subsidiados del transporte y que son un indicador real de lo que puede ser la inflación, porque a la larga todas estas controles de precios significan déficit que se acumulan y que tarde o temprano esos precios también se van a acomodar y van a seguir a ese nivel del 41%, o sea que es más que nada un indicador político el que tienen estos precios así controlados. La realidad va por lo que dan los estudios privados o lo que son canastas que no tienen controles de precio adentro. O sea que para usted la inflación real está en torno del 25, 30 o 40 ya. No, la real está entre 40 y 41%, que es lo que publica el Congreso y todos los estudios particulares, y que coincide con lo que nosotros calculamos en la Universidad del SEMA, ¿no? Además de ser ministro de Economía, usted fue también presidente del Banco Central. ¿Cómo se explica que un Banco Central más independiente, como el que manejaba Fábrega, supuestamente no haya podido detener la caída de reservas y el dólar blue, y ahora con un Banco Central supuestamente más dependiente o coordinado con el Ministerio de Economía y otras reparticiones, han logrado lo que antes parecía difícil o hasta imposible? En definitiva, los resultados que se obtienen, digamos, primero que el Banco Central dejó de ser independiente por allá por el 2001, digamos, o sea, el último presidente del Banco Central que fue autónomo fue Pedro Pou. A partir de ahí se modificó la autonomía del Banco Central y todos los gobiernos que vinieron después del 2001. Cuando fue presionado Pou para que abandonara. Claro, porque fue abandonando y se cambió, digamos, la norma del Banco Central. Casualmente lo sacan a Pou porque era independiente, o sea, querían someterlo al Poder Ejecutivo, casualmente hacer utilización de las reservas. Eso empieza en el 2001 y continuó todo el tiempo. Todos los presidentes que siguieron después no pertenecían a la misma Carta Orgánica, sino que ya estaban sometidos al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasó últimamente con respecto a los últimos cambios? Es que fundamentalmente lo que hubo fue una fuerte devaluación por allá por enero que permitió recuperar de alguna manera el tipo de cambio oficial y evitar un drenaje mayor de reservas. Y lo que estamos viendo actualmente es una reversión transitoria debido a controles, pero sin duda que una remoción de esos controles significaría un impacto en la balanza comercial y un déficit en la cuenta de reservas en el Banco Central que no sería sustentable, que es por eso que existen todos estos controles para directamente no habilitar el mercado transparente que diría cuál sería la realidad de las reservas, si alcanzan o no alcanzan. No, por ahí nos escuchaste, especulábamos justamente Santiago y yo en el bloque anterior lo que podría hacer el gobierno el año que viene. A mí me da la impresión de que se va a ver obligado a hacer una actualización del dólar oficial, pero bueno, Santiago teme, ¿no?, que se intente continuar, ¿no?, en una línea más populista y seguir apreciando el tipo de cambio real. ¿Crees que hay margen para eso? Yo pienso que algo de eso va a ocurrir, o sea, probablemente se tocará el tipo de cambio con la intención de decir, bueno, es una señal de que ya hemos puesto un nivel competitivo y a partir de ahora nada se tiene que mover, o sea, no puede haber más negociaciones salariales o modificaciones que modifiquen los precios. Un mix de estas dos cosas que decimos Santiago y yo. Es un mix, digamos, pero como el fondo de la cuestión, digamos que tanto el dólar como la inflación tienen su sustentabilidad en el déficit fiscal importante que viene creciendo. O sea, en realidad nosotros cuando vemos la inflación de Argentina en los estudios que van más allá de la coyuntura, es fundamentalmente un problema fiscal. O sea, la inflación es un problema fiscal, no es que los supermercados suban los precios, el verdulero o el carnicero, sino que es un problema fiscal que se puede financiar emitiendo dinero o emitiendo deuda, y da lo mismo en el largo plazo emitir dinero que emitir deuda. Todo se va a transmitir al final en una mayor inflación. O sea que mientras no se corte ese déficit, las expectativas de inflación van a continuar altas, tarde o temprano eso se va a trasladar a los precios, dependiendo del método represivo que el gobierno utilice sobre los precios, pero eso es lo que va a suceder. Si no se ataca el problema de fondo, la inflación va a continuar.
Nos quedan 30 segundos y te quería preguntar, ¿crees que un eventual acuerdo con los fondos buitre podría mejorar un poco la situación económica que uno espera para el año que viene? No, yo creo que hay que sentarse a negociar porque creo que no está bien directamente no contemplar el reclamo de los acreedores externos con sentencia firme, etcétera. Pero no modificaría el panorama pero económico. supongamos que se llegue a un acuerdo, eso no significa de que vayan a venir fondos frescos y todas las expectativas que se crean al respecto. Lo único que va a significar es que aquellos acreedores que vienen reclamando que se le paguen van a recibir la parte que puedan y se van a sentar a esperar a ver si cambia Argentina o sigue igual. Esa va a ser la situación. Muy bien, bueno, muchas gracias, Roque. Nos vamos entonces con el análisis de Roque Fernando sobre la situación de la economía y las perspectivas para los próximos años. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.